Estimados amigos, bienvenidos a este espacio. Una vez más, 20 minutos aquí en vertvnoticias.com con una semana un poco rara en noticias. Rara por la potencia y el ruido que han tenido las noticias. Pero antes de arrancar con esos temas, quisiéramos hablar un poco del fallecimiento del ilustre profesor universitario Enrique Tejera París. En mi caso personal, lo conocí bastante, amigo de mi familia, amigo de mi papá, y particularmente un ejemplo de profesor universitario. A sus 93 años, todavía profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en nuestra gloriosa Universidad Central de Venezuela, todavía activo, escribiendo libros hasta hace muy poco, cuando fue diagnosticado de un cáncer. Lamentamos mucho su fallecimiento. El doctor Enrique Tejera París es uno de esos grandes venezolanos que no solamente ha tenido una larguísima obra escrita con una técnica que siempre me comentaba. Yo le decía, doctor Tejera, ¿cómo hace usted para escribir tantos libros? Y él decía, bueno, muy sencillo, yo escribo una página al día y en un año tengo 1 o 2 libros. Una técnica que ojalá muchos de las personas en las cuales yo me incluyo pudiéramos desarrollar, porque la verdad es que él tuvo y tiene muchas cosas que decir en esos libros que quedarán para la historia en la historia contemporánea de Venezuela, porque en muchos de sus libros hablaba de su relación con Rómulo Betancourt, de la constitución de este país como democracia, de las grandes luchas que se desarrollaron alrededor de la organización, fundador de Cordiplan, embajador durante varios periodos fuera del país, senador por varios periodos con Acción Democrática. Y bueno, en resumidas cuentas, una pérdida muy lamentable, a pesar de su extensa y larga y fructífera carrera académica. Hoy la universidad se encuentra de luto por el fallecimiento de uno de sus más importantes profesores durante los últimos años. Mi sentido pésame a toda su familia, a Enrique, a la señora Pepita, a todos sus hijos, a Carlos, por este sentido muerte de su familia. Bueno, Te faltó una sola cosa ¿qué será? de los atributos del doctor Enrique Tejera París, ¿Qué será? su excelente buen humor. Bueno, un excelentísimo buen humor. Mira, Leo, esta semana ha tenido 2 grandes noticias y vamos a analizarlas aquí el día de hoy. Una primera noticia tiene que ver con Almagro y una segunda noticia tiene que ver con algo que rompió ayer todos los medios de comunicación a nivel planetario, en los de aquí, como siempre, no fue muy reseñado, que tiene que ver con la detención de 2 sobrinos de la primera dama de la República de Venezuela, Cilia Flores. Vamos a arrancar con el caso de Almagro, Leo. Bueno, lo de Almagro fue, Jesús, en mi opinión, una carta, digamos, es una actuación bien elaborada. ¿Sí? Eso fue lo que llaman un torpedo a la sala de máquina de un buque, pues que al impactar allí lo hunde. Creo que desde la OEA estuvieron preparando efectivamente una respuesta bien armada, a conciencia, ¿no? Buscando exactamente decir lo que se quería decir. Creo que aun cuando la carta es dirigida a la doctora Tibisay Lucena, presidente del CNE, se involucran algunos elementos donde, por cierto, no tiene nada que ver la doctora Lucena, pero de todas maneras sí es una comunicación que efectivamente abarca todas aquellas condiciones que debe, digamos, reinar en los días previos a un proceso electoral. Creo que es una pieza digna de ser estudiada en las universidades, de cómo un hombre de la estatura de Almagro logra enviar una comunicación donde llegará el 6 de diciembre y ningún organismo de este país tendrá tiempo de contestarle. Mira, Leo, hace unos meses nosotros vimos en el país una encuesta que sacaba la UCAP sobre la credibilidad del organismo electoral. Nosotros le hemos comentado aquí en este programa, pero para recordarles, les voy a decir lo siguiente. Cuando se hablaba de la credibilidad del organismo electoral, la gente decía, bueno, yo no creo, en la gran mayoría, creo que era el 74%, si no me equivoco, decía, yo no creo en el organismo electoral, no creo, pues.
Pero le preguntaban a esas mismas personas, ¿pero usted va a ir a votar? Sí, voy a ir a votar a pesar de no creer en el organismo electoral, porque creo en el voto como mecanismo de cambio para la superación de los problemas del país. Ahí hay una corrección, pero ¿Sí? termina con tu idea. El tema de fondo Ujú. es que nosotros, durante estos últimos 16 años, hemos visto cómo no necesariamente el tema de la ley se cumple en el caso, en el caso de las elecciones. ¿Por qué lo digo? Porque todo lo que tiene que ver con campañas anticipadas, uso de medios públicos, uso de recursos del Estado para la campaña, ya nosotros en estos 16 años sabemos y vemos los despropósitos de este gobierno al utilizar esos recursos para hacer campaña. Ya veíamos cómo prácticamente repartían las pensiones, que es un derecho que tiene usted, que tengo yo, que tienen todos los venezolanos que trabajamos y que declaramos impuestos en el seguro social, que es un derecho, cómo los utilizaban para hacer actos de proselitismo político. O sea, están jugando, ¿no? Una vez más, con el uso de los recursos públicos con fines electorales. Sí, bueno, pues eso ya es una cosa. Eso está muy clarito en el documento de Almagro, ¿no? Pero también está muy clarito que el buen desempeño y las buenas gestiones internacionales de la Mesa de la Unidad han tenido una repercusión distinta que hacen que eso que dice Almagro, bueno, si el organismo que se llama OEA está para aquí para velar los derechos de un lado y del otro, y si un lado tiene dudas, bueno, está la OEA, que es el mecanismo que se tiene para que de alguna manera esas dudas sean disipadas o de alguna manera se dé más transparencia al proceso electoral. Claro, yo lo que quería era precisar lo siguiente, pero lo que pasa es que tú te paraste tarde por estar de parranda el viernes pasado, y el sábado hubo un foro de espacio abierto, lo señalábamos el martes pasado, donde estaban unos encuestadores y unos analistas de encuesta, etcétera. Y precisamente ahí hay un detalle, ¿no? Cuando algunas preguntas que el público le hizo sobre, bueno, la credibilidad del organismo electoral, y entonces ellos precisaron, sí, hay que hacer la siguiente precisión. Uno, el país siente que el Consejo Nacional Electoral, sí, su sistema electoral, lo que es su plataforma tecnológica, brinda seguridad, brinda confianza. Sí, hay un porcentaje muy alto de gente que cree que ese sistema puede ayudar mucho a resolver rápidamente digamos, estas cosas electorales. Donde existe, sí, entonces hay un porcentaje también muy alto digamos, de desconfianza es con el ejercicio político del Consejo Nacional Electoral, que es precisamente lo que tú acabas de comunicar y lo que comunica el doctor Almagro a través de su carta. Sí, el problema no es la plataforma tecnológica, el problema no es que el equipo técnico no esté en condiciones de llevar adelante un proceso electoral, el problema es cómo actúa, cómo es la práctica de la parte política de lo que llamaríamos los rectores del Consejo Nacional Electoral, que a veces o muchas veces no tienen un papel lo suficientemente ecuánime y centrado para satisfacer o regular y tratar con equidad a los distintos actores políticos. Ese es el gran drama que tiene esa institución del país. Yo lo escribí hace algún tiempo sobre la debilidad institucional que tiene Venezuela y se viene expresándose justamente cuando los distintos poderes digamos, del Estado venezolano se encuentran sometidos al capricho del Ejecutivo Nacional. Y esa es una de las cosas que busca este proceso electoral del 6 de diciembre, de lograr constituir una Asamblea Nacional que asuma su condición de poder y no se subordine a las decisiones del Ejecutivo Nacional. Bueno, ese tema de los equilibrios de poderes, ¿no? Es un tema fundamental para entender y establecer un sistema democrático. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros hemos venido haciendo una desinstitucionalización del país. Eso que nosotros hablamos del Consejo Nacional Electoral pasa exactamente igual en una Asamblea Nacional que delega sus poderes y al día de hoy no tenemos leyes habilitantes. ¿Por qué? Porque, bueno, esas leyes que tenían que ser discutidas en la Asamblea no son discutidas por nadie, sino se les dan unos poderes al Ejecutivo que tampoco promulga leyes. Termina siendo el último día, cuando se le va a vencer la ley habilitante, se aparece en un acto de televisión con un rosario de leyes. Pero, Leo, que al final ninguna se lleva adelante. Mira, Leo, la crisis es tan fuerte ahorita de institucionalidad, pero también en el poder dentro del PSUV, que hace unos días anunciaron la acelerada designación de magistrados y al día de hoy, mira, lo tienen calladito. ¿Por qué? Porque de alguna manera no se logran poner de acuerdo en qué puede pasar ahí.
en cómo designar a... Dicen que van a dejar eso para después del 6 de diciembre. Así es, cosa que es una buena noticia para la institucionalidad democrática, por cierto. Leo. Pero no lo sé, porque lo pueden hacer el 8. Sí, el 8 de diciembre. Bueno, sí, claro. puede ser. Te comento lo siguiente. Almagro. Almagro, la ficha fundamental de Pepe Mujica durante su gobierno, su canciller, una de las personas más cercanas. Pepe Mujica es el presidente de UNASUR, ¿no? Pero además de eso, es una de las personas de izquierda más reconocidas y más valoradas en América Latina. Pepe Mujica ayer no le da golpes a la carta de Almagro, dice, bueno, ahí hay una situación y los venezolanos se tienen que poner de acuerdo. Claro que se tienen que poner de acuerdo y estamos esperando el 6 de diciembre para empezar esos caminos de acuerdo necesarios para la reconstrucción del futuro del país. Leo, ¿qué opinión te parece lo de ayer con los sobrinos de Cilia Flores? Porque la verdad es que yo revisé parte de la prensa esta mañana intentando buscar noticias, prensa escrita, ¿no? Últimas Noticias, el Universal, el Nacional, y uno no veía reflejado una noticia de tan relevante importancia como la detención de 2 personas vinculadas a la pareja presidencial. Bueno, fíjate, por ejemplo, Globovisión publica, que yo generalmente no lo veo, pero esta mañana, por razones distintas, yo prendí el televisor y coloqué Globovisión. Además tenía ese interés, digamos, casi que académico, de, bueno, déjame ver qué dice Globovisión en esa materia, y coincidió porque las 10 noticias más importantes. En ninguna, entre las 10 noticias más importantes, no está la detención de 2 presuntos narcotraficantes atrapados en Haití por la DEA. Esa noticia no aparece. El Universal no recuerdo bien si lo tiene, seguramente lo colocó en alguna parte, ¿no? Vinculado con las actividades deportivas, digamos que ahora hoy día en su página digital es casi que el centro fundamental de ese medio. El Nacional sí lo contiene. Del resto, por supuesto, desde ayer La Patilla lo está colocando y otros medios digitales. ¿Tú sabes qué es importante resaltar, Leo? Aporrea, ese medio vinculado fundamentalmente con la política chavista de los últimos 16 años, lo tiene dentro de sus noticias más importantes. Claro, porque Aporrea está buscando, digamos, un espacio propio que no sea exactamente subordinado como los poderes del Estado al Ejecutivo Nacional. Lo cierto es, Jesús y estimados amigos, es que en esta oportunidad, lamentablemente para la pareja presidencial, para los que Maduro y la señora Flores, 2 muchachos son atrapados en una investigación que llevaba ya unos cuantos meses, vinculados, digamos, con algunas actividades secretas por parte de la DEA, y le ponen las manos, le echan el guante en Haití. Lo cierto es que, bueno, eso llegó a Honduras, hubo unas relaciones en Honduras, luego quedaron en verse allí, en fin, pues entonces, lo cierto es que al día de hoy este par de jóvenes van a ser presentados en los tribunales de Nueva York, según leí ayer y oía por algunos medios, caen en manos de un fiscal que digamos, en Brooklyn, que actúa muy severamente contra el narcotráfico, por lo que estos muchachos no las tienen muy fáciles, a pesar de que el señor Calixto Ortega, que está por allá por Nueva York, ha estado muy diligente, a pesar de su peso, su voluminoso peso, se ha visto muy diligente para tratar de que efectivamente esas denuncias no se hagan públicas. Bueno, ya todo el mundo lo sabe, pero lo que están evitando es que ese acto, digamos, de la acción de la justicia estadounidense contra un delito, contra unos eventuales delincuentes en el tráfico de drogas, empañe la presencia de mañana del señor Nicolás Maduro, que como ustedes saben, se va a presentar en la ONU a tener un discurso acusando a Estados Unidos de haber metido un avión espía en, digamos, en el espacio aéreo venezolano. Déjenme decirle lo siguiente a los que están, y oye esta cosa, eso. Hay que decirle a la gente de Cancillería, los que están encargados de la cosa internacional y la política exterior del país, cuidado con lo que hacen, porque en cualquier momento le dicen a los Estados Unidos que ese avión estaba vigilando eventualmente la avioneta donde al final aparecieron involucrados estos muchachos vinculados familiarmente a la familia presidencial en actos delictivos. De modo porque va a quedar en ridículo, Leo, va a ser una vergüenza pública, mundial. Leo, a 20 y pico días del proceso electoral, ya
todas las encuestas hablaban de que hay una curva, una tijera que se cruzó en la confianza que tiene la gente con el presidente Maduro, Sí, por supuesto. ¿no? Que ya está alrededor de 74. Esa curva ha seguido creciendo, Casi que no lo creen ni en su casa. aumenta a 75, 76, y ya va por ahí más o menos, como por 75, 76 puntos de intención de voto. Este tipo de acciones a tan pocos días del proceso electoral, comento lo de Almagro y comento lo de los sobrinos de Cilia Flores, seguramente van a hacer que esa brecha de rechazo siga aumentando. Ya se habla de que 8 de cada 10 chavistas no quieren a Nicolás Maduro en el gobierno. O sea, es una tragedia lo que está viviendo hoy el chavismo, y esa tragedia se está reflejando en los votos nacionales y en los votos de circunscripción. Ayer, Luis Vicente León, director de Data Analysis, hablaba de que hay una brecha en la última encuesta de 30 puntos a favor del voto en la oposición, es del voto nacional. Pero eso evidentemente, estas son 85 mini elecciones, también tiene una repercusión en esas elecciones y hay un aumento significativo del caudal. ¿Por qué lo digo? Porque si bien el gobierno está intentando cerrar esas brechas en algunas circunscripciones para que no se logren las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, este tipo de acontecimientos de alguna manera pueden hacer que mejore el desempeño de la cantidad de diputados en la propia Asamblea. Una noticia tan importante para la opinión pública, si bien los medios no lo están reflejando, ayer en el Twitter fue trending topic, ayer en las redes sociales de Facebook fue trending topic, y cada vez más hay acceso en las clases DE en estas redes sociales, que es un nuevo mecanismo de campaña que ha utilizado la oposición. Se llenaron los celulares de mensajitos de texto, todo el mundo comentaba qué era lo que estaba pasando, las radios hablaban del tema, es decir, va a ser imposible que a pesar del silencio que están utilizando los grandes medios nacionales para intentar callar esta situación, la gente no lo sepa. Porque si bien están ocupados una gran mayoría de los venezolanos haciendo cola por su número de cédula, eso hoy, casualmente, antes de venir para acá, me paré en una cafetería, me tomé un café y era el tema de toda la cafetería, pero seguramente va a ser el tema en todos los negocios el día de hoy. Eso y lo del cartón de huevo. Sí, que pero es fíjate, una cosa... porque antes que entremos al cartón de huevo, fíjense lo siguiente, lo que ha dicho Jesús, agregue, tengan, digamos, sopesen y examinen bien para que tengan idea de la calidad de gobierno que dispone Venezuela. ¿Sí? Además de estas circunstancias que ya narró Jesús, que hemos conversado, tengan en cuenta que los dos muchachos llevan pasaporte diplomático, que como lo decía un individuo ayer, bueno, eso es más popular que un carnet de Costco en Estados Unidos, sí, una cosa que se dan a cualquiera en Venezuela. Pero por la otra, dice uno de los investigadores de los organismos de seguridad del Estado norteamericano, que lo que se presume es de que hay una pelea entre cárteles en el país. Y bueno, lo pueden ustedes buscar en la prensa internacional y le ponen nombre, el cártel ese famoso que usted conoce de los Soles y que dicen y que está vinculado a los militares, y ahora el cártel de los Flores. De modo pues que esas son, digamos, los temas, como son, es decir, la forma como es tratado nuestro país en el exterior, vinculado precisamente a la pirámide, sin el vértice de la pirámide de poder del país. De modo que esa es la calidad de gobierno que tenemos, esas son las cosas que nos están ocurriendo en el exterior y tenemos oportunidad de irla revirtiendo poco a poco, pero con seguridad que las cosas pueden ir para mejor. Y bueno, entrémosles a una notición que tiene el gobierno desde ayer, ¿no? Una notición electoral maravilloso, que es que de aquí en adelante comenzará la escasez de huevo. ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? Sí, claro, porque ahora pues fíjense, precio justo, 420 bolívares. Fíjense lo siguiente, si a usted, vamos a suponer que yo hago empanada, ¿verdad? A mí el pollo me cuesta 10, a mí la empanada la masa me cuesta 2 bolívares, y el gobierno te dice, bueno, no venda la empanada en 12, véndala en 5. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir haciendo empanadas? No, no va a seguir haciendo empanadas, igual que no van a haber cartones de huevo en el país, porque la producción, el costo de producción, de distribución y de manejo
de los cartones de huevo hacen que estén alrededor de los 1.000 bolívares. ¿Qué es lo que van a hacer los productores de huevo? Bueno, lo mucho que han hecho varios productores en el país, que lo que están haciendo es no producir y utilizar su capital para llevárselo a otro país o para no hacer nada o para comérselo. ¿Por qué? Porque es imposible que las empresas produzcan a pérdida. Vean lo que están diciendo hoy los medios, 27% de las empresas cerraron en el sector de comercio y se espera que para el primer semestre hayan una desaparición importante de comercio en los centros comerciales y en el país. Señores, estamos llegando al fin de este programa. Vote el 6 de diciembre para que este país cambie pronto. Saludos y hasta luego.